Evangelio de hoy. Lunes, 13 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 29 al 32. En aquel tiempo, mientras la multitud se agolpaba, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca una señal. Pero no se le dará más señal que la de Jonás. Porque, así como Jonás fue una señal para los ninivitas, lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más grande que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más grande que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio según San Lucas nos ofrece una rica enseñanza sobre la fe, la búsqueda de señales y la respuesta a la revelación divina. A través de las palabras de Jesús, se abordan temas cruciales sobre la verdadera fe y el rechazo de las señales superficiales, que en su contexto histórico y espiritual ofrecen mucho para reflexionar. La exigencia de señales, la búsqueda superficial. En los primeros versículos de este pasaje, vemos cómo una multitud se reúne alrededor de Jesús, buscando señales. Esta solicitud de señales es un tema recurrente en los evangelios. La gente, en su mayoría, no se contenta con el mensaje que Jesús predica, sino que desean más pruebas tangibles de su poder divino. Piden señales del cielo para confirmar la autoridad de Jesús. Esta actitud refleja una falta de comprensión profunda de la naturaleza del reino de Dios. La señal que buscan no es una prueba de la verdad del mensaje, sino una confirmación superficial que les dé seguridad en un nivel externo. Jesús no responde a esta demanda de manera directa. En cambio, Él les revela la raíz de este deseo: una falta de fe auténtica. Esta solicitud de señales es, en muchos sentidos, un obstáculo para la verdadera relación con Dios. Cuando buscamos constantemente señales y milagros, podemos caer en la trampa de no buscar una transformación interna, sino más bien una gratificación momentánea de nuestras dudas. La fe genuina no necesita pruebas constantes, ni señales externas para sostenerse. Se basa en una confianza profunda en el amor y la voluntad de Dios, que no siempre se manifiestan de la manera que esperamos. La señal de Jonás, la llamada a la conversión profunda. Jesús responde a la petición de señales con una referencia a Jonás, un profeta del Antiguo Testamento, cuya historia de predicación a los ninivitas se convierte en un paralelo con su propia misión. Al mencionar a Jonás, Jesús señala que la verdadera señal no es una muestra espectacular de poder, sino algo más profundo y transformador: el arrepentimiento y la conversión del corazón. Jonás fue enviado a Nínive para predicar la destrucción si no se arrepentían. Ante su mensaje, los habitantes de la ciudad se arrepintieron sinceramente, lo que evitó su caída. De manera similar,
Jesús les recuerda a los que buscan señales que lo único que se les dará será la señal de Jonás. La invitación al arrepentimiento. La verdadera señal de la presencia de Dios no está en el asombro de los milagros o las maravillas, sino en la capacidad de escuchar la palabra de Dios, reflexionar sobre ella y permitir que transforme nuestras vidas. La respuesta de Nínive al mensaje de Jonás se convierte en un modelo de cómo debemos responder al llamado de Jesús. No es suficiente con admirar las señales. Debemos permitir que nos lleven a una conversión profunda y a un cambio en nuestra forma de vivir. La relación entre Jesús y Jonás. Entonces, no se limita a un simple paralelo. Mientras Jonás predicó una posible destrucción y perdón en Nínive, Jesús ofrece una oportunidad aún mayor de salvación. No solo a una ciudad, sino a toda la humanidad. La invitación al arrepentimiento es universal. Y la verdadera señal es nuestra disposición a cambiar nuestras vidas a la luz de la palabra. La sabiduría de la reina del sur, un llamado a la búsqueda interior. Luego, Jesús menciona a la reina del sur, quien vino desde un lugar lejano para escuchar la sabiduría de Salomón. En este caso, la reina representa a los gentiles. Aquellos fuera del pueblo de Israel, que, al igual que ella, buscaban la verdad y la sabiduría que emanaba de Dios. La reina viajó grandes distancias, dispuesta a sacrificarse para obtener la sabiduría divina, lo que contrasta con la actitud superficial de aquellos que piden señales milagrosas, sin disposición a escuchar la enseñanza de Jesús. La mención de la reina del sur también nos desafía a cuestionar nuestra propia disposición para buscar la verdad. En un mundo lleno de ruido, de distracciones y de información superficial, ¿estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para acercarnos a la sabiduría de Dios? Esta búsqueda de la sabiduría no debe limitarse a momentos de necesidad o desesperación, sino que debe ser una constante en nuestra vida. La reina del sur es un ejemplo de alguien que está dispuesta a ir más allá, a invertir tiempo y recursos para recibir la verdad. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo en nuestra vida espiritual? Jesús nos invita a mirar más allá de las soluciones inmediatas, de las respuestas fáciles, y a comprometernos con una búsqueda profunda de la sabiduría divina. La verdadera señal que Él nos ofrece es un llamado a la sabiduría que trasciende la carne y el materialismo. Una sabiduría que toca lo más profundo de nuestro ser y nos invita a la transformación interior. La sabiduría mayor que Salomón y Jonás, la llamada a escuchar a Jesús. Cuando Jesús menciona que algo más grande que Salomón está aquí, algo más grande que Jonás está aquí, está señalando que la revelación de Dios que Él trae es mucho más profunda y completa que cualquier señal o enseñanza del pasado. Jesús no es solo un mensajero de Dios, sino la misma palabra de Dios hecha carne. El cumplimiento de todas las promesas y la culminación de la sabiduría divina. Él es la máxima revelación de la voluntad de Dios y la clave para comprender la verdad de todo lo que ha sido anunciado en el Antiguo Testamento. Este recordatorio nos invita a reflexionar sobre cuán a menudo pasamos por alto a Jesús en nuestra vida cotidiana.
Buscamos respuestas en lugares equivocados, en filosofías vacías, en tendencias pasajeras, mientras que Jesús, la mayor señal de Dios, está presente, invitándonos a escucharle y seguirle. Al igual que la reina del sur, viajó lejos para encontrar sabiduría. Y como los ninivitas escucharon el mensaje de Jonás, nosotros estamos llamados a reconocer a Jesús como la respuesta definitiva, que da sentido a todas nuestras búsquedas espirituales. La invitación es clara. No busquemos señales externas o respuestas rápidas, sino que busquemos una relación profunda con Jesús. Su presencia en nuestra vida es la señal más grande que podemos recibir. Él no es solo un símbolo de poder o un maestro sabio, sino el propio Hijo de Dios que viene a sanar, a enseñar y a transformar nuestras vidas. La advertencia a la generación adulterina. Jesús nos ofrece una advertencia acerca de la generación que busca señales. Este pasaje es una crítica a una actitud de superficialidad en la fe. La generación de Jesús no entendió que la señal más grande era Él mismo, la presencia de Dios entre ellos. En su lugar, estaban más enfocados en obtener una validación externa a través de señales milagrosas. Esta actitud sigue presente hoy en muchas personas que buscan una fe que no les exija un compromiso personal ni un cambio interior, sino una que les proporcione evidencia inmediata de la existencia y el poder de Dios. La fe auténtica, sin embargo, no depende de lo visible o lo extraordinario. Jesús, con su vida, su muerte y su resurrección, nos ha mostrado que la verdadera fe se basa en la confianza en Dios, incluso cuando las respuestas no son inmediatas ni espectaculares. La verdadera señal es la vida transformada. Un corazón dispuesto a escuchar y seguir a Jesús, sin esperar constantemente una validación externa. La llamada a una fe radical y profunda. Al continuar con nuestra reflexión sobre este pasaje de Lucas, debemos profundizar en la manera en que Jesús no solo desafía la búsqueda de señales, sino que nos invita a una fe radical. Una fe que no dependa de lo visible, sino que se apoye completamente en lo invisible, en la presencia y la acción de Dios en nuestra vida. Esta fe auténtica es la que Él llama más grande que las señales que la gente espera ver. No basta con ver milagros, señales grandiosas o prodigios. La verdadera fe, la que trae salvación, es la que se basa en la confianza absoluta en Dios y en la obediencia a su palabra. Es una fe que no requiere evidencias físicas para mantenerse firme, porque sabe que la mayor señal de todas es el amor de Dios, revelado plenamente en Jesús. En muchas ocasiones, la búsqueda de señales refleja una fe débil. Una fe que no está dispuesta a aceptar el misterio de la vida de fe. El querer ver para creer nos lleva a una relación superficial con Dios. A menudo, buscamos respuestas fáciles y gratificación inmediata, sin comprometernos de corazón con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a través de las circunstancias que nos rodean. La verdadera fe no se basa en ver milagros, sino en creer que el poder de Dios está presente en nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos completamente. La conversión interior, ir más allá de la necesidad de señales.
Es importante también reflexionar sobre la necesidad de conversión interior que este pasaje nos exige. La demanda de señales puede surgir de un corazón que no ha sido transformado por el poder de Dios. La conversión auténtica no se mide por el número de milagros que experimentamos, sino por la disposición del corazón a escuchar y seguir la palabra de Dios. Los ninivitas, al escuchar a Jonás, se arrepintieron y cambiaron sus vidas. Del mismo modo, nosotros estamos llamados a una conversión profunda, que no dependa de eventos espectaculares, sino de una apertura interior a la acción de Dios en nuestras vidas cotidianas. La conversión interior significa abandonar las expectativas erróneas que tenemos sobre cómo Dios debe obrar. El cristiano no debe esperar que Dios se ajuste a sus propias demandas o concepciones, sino que debe estar dispuesto a aceptar el misterio divino. La verdadera conversión es el proceso de permitir que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro, haciéndonos capaces de ver más allá de las señales externas y reconocernos como hijos e hijas de Dios en todas las circunstancias de la vida. La presencia de Jesús como la gran señal de la historia. Otro aspecto clave de este pasaje es la centralidad de Jesús como la gran señal de la historia de la humanidad. Jesús, al estar entre nosotros, es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él no es solo un mensajero, ni solo una figura de poder o de sabiduría. Él es la manifestación misma de Dios en el mundo. La señal que Dios ha dado al mundo no es un signo pasajero, como puede ser un milagro o un fenómeno espectacular, sino la presencia continua de Jesús en la historia humana. Por lo tanto, lo que Jesús está invitando a las multitudes es a comprender que no necesitamos más señales externas, ya que Él es la señal más grande. Al caminar, sanar, enseñar, y al ofrecerse a sí mismo en la cruz. Jesús es la manifestación completa de la misericordia de Dios. Esta es la señal que todo creyente debe buscar. No por lo que pueda obtener de ella, sino por lo que ella revela. El amor incondicional y transformador de Dios. La relación con Dios más allá de las expectativas humanas. Este pasaje también resalta la importancia de reconocer que nuestra relación con Dios no debe ser limitada por expectativas humanas. La gente de la época de Jesús, al igual que muchas personas hoy en día, busca que Dios se ajuste a sus propios parámetros, a sus ideas preconcebidas, de lo que debería ser un milagro, una intervención divina o una señal. Queremos un Dios que se ajuste a nuestras demandas, que satisfaga nuestras expectativas inmediatas. Pero Dios no está limitado por nuestras concepciones humanas. Dios obra según su voluntad y su presencia en nuestras vidas no siempre se muestra como esperamos. Este pasaje nos recuerda que el reino de Dios no depende de nuestras expectativas. No podemos exigirle a Dios que se manifieste de la forma en que queremos. Pero sí podemos estar abiertos a recibir su mensaje de maneras que quizás no habríamos imaginado. Dios obra en silencio, en los pequeños gestos, en los momentos de dolor y de alegría, y sobre todo, en la transformación interior que Él produce, en quienes están dispuestos a escuchar su voz.
La verdadera señal de su presencia está en la conversión de nuestros corazones, en el amor que damos y recibimos, en nuestra capacidad de ser instrumentos de paz y justicia en el mundo. El camino de la fe no está en la búsqueda de milagros, sino en la confianza en Dios. En el contexto de este pasaje, es vital entender que el camino de la fe no se encuentra en la constante búsqueda de milagros o de experiencias sobrenaturales, sino en la confianza plena en el amor de Dios. Las señales, aunque importantes en la vida de Jesús y en la historia de la Iglesia, no son el centro de la vida cristiana. El centro es Jesús mismo, la palabra hecha carne, que nos invita a caminar con Él en fe, a confiar en su providencia y a vivir conforme a su voluntad, no según las manifestaciones externas. La fe cristiana se basa en la relación personal con Jesús, que no siempre se expresa a través de milagros visibles, sino a través de una relación diaria con Él, a través de la oración, el servicio y la obediencia. Jesús no nos promete una vida libre de sufrimientos o dificultades, pero sí nos promete su presencia constante, su consuelo, y la fuerza necesaria para perseverar. Esta es la verdadera señal, el testimonio más grande del amor de Dios. Su presencia fiel en nuestra vida, incluso cuando las circunstancias no son las que esperamos. La llamada al testimonio, vivir como señales vivas de la presencia de Dios. La última enseñanza importante de este pasaje es que nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser señales vivas de la presencia de Dios en el mundo. Si el mundo busca señales externas, nosotros debemos ser las señales que reflejan el amor y la misericordia de Dios a través de nuestra vida, nuestras acciones y nuestra fidelidad al mensaje de Jesús. Debemos mostrar al mundo que la verdadera señal es la transformación interna, el cambio de corazón, la reconciliación con Dios y con los demás, y el testimonio de una vida guiada por el Espíritu Santo. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un signo de esperanza para el mundo, no a través de milagros espectaculares, sino a través de un amor tangible que se manifiesta en la caridad, en la justicia y en la paz. El mayor milagro que podemos ofrecer al mundo es nuestra capacidad de vivir según el ejemplo de Jesús, de amar incondicionalmente, de perdonar, de servir a los demás y de vivir la fe con autenticidad. La búsqueda de señales, la tentación de la superficialidad. En este pasaje, Jesús se encuentra con una multitud que busca señales para validar su autoridad y su mensaje. La respuesta de Jesús es contundente. Una generación mala y adúltera demanda señal, pero no se le dará otra señal, excepto la de Jonás. Este deseo constante de ver señales puede reflejar una tendencia humana a buscar lo espectacular, lo visible, lo tangible. En muchas ocasiones, en nuestra vida de fe, también podemos caer en esta misma trampa. Buscamos constantemente respuestas externas, signos divinos que validen nuestras decisiones, nuestros sufrimientos, o incluso nuestras dudas. Este enfoque superficial, sin embargo, limita nuestra capacidad para comprender lo que Dios realmente está haciendo en nuestras vidas.
La fe cristiana no se basa en la fascinación por lo milagroso, sino en la aceptación de la presencia de Dios. En nuestra vida cotidiana, en lo ordinario, en lo aparentemente simple. Cuando vivimos la fe esperando siempre señales externas, nos perdemos de la riqueza de la gracia que opera en lo invisible. Lo que Jesús nos invita a hacer es un acto de confianza radical en su palabra, en su promesa, sin necesidad de que cada paso sea confirmado por una manifestación espectacular. La señal más grande ya está ante nosotros. La palabra hecha carne. La presencia misma de Jesús entre nosotros. Su vida, su sacrificio en la cruz y su resurrección. Son las señales más grandes de la misericordia y del amor de Dios. Cualquier otra señal que pidamos es un intento de reducir la profundidad de esta revelación a algo superficial. La señal de Jonás, el llamado al arrepentimiento profundo. Jesús menciona la señal de Jonás. Y es esencial entender su contexto. Jonás fue enviado a Nínive, una ciudad de gran pecado, para llamar a la conversión. A través de su predicación, los habitantes de Nínive se arrepintieron y fueron perdonados por Dios. La señal que Jesús ofrece es un llamado similar al de Jonás. Un llamado al arrepentimiento. A un cambio real y profundo en la vida. Esta conversión no está basada en un simple acto de remordimiento o de emociones momentáneas, sino en una transformación interior que afecta la totalidad de la persona. La respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás es un modelo de lo que significa una conversión auténtica. Una decisión consciente de cambiar, de renunciar a los caminos del pecado y de alinearse con la voluntad de Dios. La señal de Jonás, por lo tanto, no es solo una advertencia, sino también una invitación a vivir una fe genuina, que no se base en lo superficial, en lo exterior, sino en lo que cambia el corazón. Jesús, en su humanidad y divinidad, nos muestra que el arrepentimiento no es solo una respuesta a los castigos o amenazas, sino una aceptación de la misericordia de Dios y un deseo profundo de seguir su voluntad. Cuando nos enfrentamos a la presencia de Dios, nos enfrentamos a la posibilidad de transformación. La verdadera señal está en la capacidad de cambiar nuestra vida, de vivir en coherencia con lo que creemos y de ser testigos de esta conversión en el mundo. El caso de los ninivitas, la necesidad de escuchar la palabra con corazón abierto. Al mencionar a los ninivitas, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia la palabra de Dios. Los habitantes de Nínive no vieron milagros, ni señales espectaculares, pero escucharon y respondieron con un corazón arrepentido. Este es un contraste importante con la generación que exige señales. La verdadera fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se escucha y se asume en el corazón. La conversión genuina comienza con un oído atento a la palabra de Dios. Una disposición interior para escuchar lo que Él tiene que decirnos, incluso cuando eso nos desafía o incomoda. A menudo nos encontramos buscando respuestas que sean fáciles de entender, que se adapten a nuestras ideas preconcebidas. Pero la invitación de Jesús a los ninivitas es una invitación a estar dispuestos a cambiar, a transformarnos, a convertirnos en algo nuevo. Los ninivitas no solo oyeron las palabras de Jonás, sino que se dejaron afectar por ellas.
Decidieron, en conciencia, cambiar su forma de vivir. Esta es la verdadera conversión. No un acto de mera obediencia externa, sino un cambio profundo y sincero en el corazón. La sabiduría de la reina del sur, la búsqueda del verdadero tesoro. La mención de la reina del sur, la reina de Saba. Es un recordatorio de que la sabiduría que buscamos debe estar dispuesta a ir más allá de lo inmediato, de lo visible. La reina del sur viajó una gran distancia para escuchar la sabiduría de Salomón. Y fue recompensada por haber tomado esa decisión. Este acto de búsqueda se convierte en un modelo de lo que significa buscar la sabiduría divina. Si los gentiles, los de fuera del pueblo elegido, hicieron este esfuerzo, cuanto más nosotros, que hemos sido llamados por Dios y hemos recibido la revelación plena en Cristo, debemos hacer el esfuerzo para buscar su sabiduría. La búsqueda de la sabiduría, la respuesta a la revelación de Dios. Es fácil caer en la tentación de pensar que ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre Dios y su reino. Sin embargo, la invitación a la sabiduría que Jesús nos da implica una búsqueda constante. Así como la reina del sur no se conformó con las respuestas superficiales. Nosotros debemos aprender a buscar constantemente la profundidad de la revelación de Dios en nuestras vidas. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a comprometernos en una búsqueda continua de lo que Dios quiere enseñarnos. La verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino comprensión profunda que nos transforma, que nos lleva a un cambio real y significativo en la forma en que vivimos. La reina del sur, al viajar a escuchar a Salomón, no solo buscaba respuestas, sino que también estaba dispuesta a poner en práctica lo que aprendía. De manera similar, nuestra búsqueda de sabiduría debe implicar un cambio de vida. No basta con adquirir conocimiento sobre la fe. Debemos vivirlo, compartirlo y ser testigos de esa sabiduría. La verdadera sabiduría nos lleva a la acción, a servir, a amar y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La sabiduría de Cristo, la culminación de la revelación divina. Cuando Jesús menciona que algo más grande que Salomón está aquí, está señalando que él mismo es la culminación de toda la sabiduría y conocimiento divino. Salomón fue sabio, pero su sabiduría fue solo un reflejo parcial de la plenitud de la sabiduría que ahora se encuentra en Jesús. La verdadera sabiduría no es algo que se obtiene solo a través del estudio o de la reflexión intelectual, sino que se nos ofrece en la persona misma de Jesús, en su vida, en su enseñanza y, especialmente, en su sacrificio en la cruz. La invitación de Jesús es a no quedarnos con lo que sabemos o con lo que creemos saber, sino a abrirnos a la sabiduría que Él nos ofrece. Esta sabiduría no es solo para los intelectuales o los estudiosos. Es para todos, especialmente para aquellos que están dispuestos a escuchar, a recibir y a aplicar esa sabiduría en su vida diaria. Jesús es la fuente de toda sabiduría. Y debemos buscarlo en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. El juicio final, la responsabilidad de acoger la sabiduría de Dios. Este pasaje también tiene un fuerte componente de juicio. Jesús señala que la generación que pide señales no será excusada. Los ninivitas, que no fueron parte del pueblo de Israel, se arrepintieron ante el mensaje de Jonás.
La reina del sur, que no pertenecía al pueblo elegido, buscó la sabiduría de Salomón. Ante esta respuesta de los gentiles, Jesús muestra que aquellos que han tenido la revelación plena, es decir, aquellos que han sido testigos de su presencia y de su enseñanza, tienen una mayor responsabilidad. Si ellos, que han tenido el privilegio de escuchar directamente a Dios en Jesús, no responden, su falta de respuesta será más grave. Este llamado a la responsabilidad es un recordatorio de que la gracia de Dios no debe ser tomada a la ligera. Cuando tenemos acceso a la verdad, a la sabiduría y al conocimiento divino, nuestra respuesta debe ser una respuesta de fe, de conversión y de acción. Jesús no es solo una fuente de conocimiento, sino una invitación a vivir de manera radical y transformadora. El deseo insaciable de señales. En el pasaje de Lucas, Jesús aborda el deseo humano de buscar señales. Las personas que se acercan a Él no lo hacen con un corazón dispuesto a escuchar, sino con la mente fija en obtener pruebas concretas, tangibles. Algo que valide su fe o que satisfaga su escepticismo. Este deseo insaciable de señales no es una novedad, sino que se ha repetido a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos, las generaciones han querido ver para creer. Como si la fe dependiera de la manifestación de un poder divino visible y asombroso. Sin embargo, la respuesta de Jesús es clara. Una generación mala y adúltera demanda señal. Pero no se le dará otra señal, excepto la de Jonás. Esta declaración tiene una doble implicación. Primero, el término generación mala y adúltera denota la falta de fidelidad y de apertura al mensaje de Dios. Este tipo de demanda de señales refleja un corazón que aún no ha llegado a la verdadera fe. La verdadera fe no busca signos externos para creer, sino que se cimienta en una confianza profunda en lo que no se ve. En segundo lugar, Jesús señala que la única señal que recibirán es la de Jonás. Un llamado al arrepentimiento que apunta hacia la verdadera conversión, más allá de las apariencias. El deseo de señales es una tentación constante en nuestra vida cotidiana. A menudo, ante las pruebas y los desafíos, buscamos respuestas rápidas, visibles, que nos den una certeza inmediata sobre nuestras decisiones o nuestras dificultades. Sin embargo, lo que Jesús nos invita a hacer es mirar más allá de lo superficial y entrar en una relación más profunda con Él. Una relación que no dependa de lo visible, sino de la obediencia a su palabra. La señal de Jonás, el llamado al arrepentimiento real. Cuando Jesús menciona la señal de Jonás, se refiere al arrepentimiento que tuvo lugar en Nínive. Jonás, el profeta reacio, fue enviado a esta ciudad pagana para proclamar un mensaje de conversión. A pesar de ser un pueblo distante de Dios, los habitantes de Nínive respondieron con arrepentimiento y se volvieron hacia Él. Este arrepentimiento genuino no fue una mera aceptación de una doctrina, sino un cambio radical de vida. Una transformación profunda en el corazón de la ciudad. La señal de Jonás es, por lo tanto, una invitación a la conversión verdadera, que se mide no solo por las palabras, sino por los hechos y las decisiones que cambian el curso de nuestra vida.
Jesús nos muestra que la verdadera señal no es algo mágico o espectacular, sino un llamado interior que nos lleva a un arrepentimiento genuino, a un cambio de mentalidad y de corazón. Este arrepentimiento no es solo una actitud de remordimiento por lo que hemos hecho mal, sino una apertura a la gracia de Dios, que nos transforma de adentro hacia afuera. La señal que Dios nos ofrece es el poder de su palabra, para transformar nuestras vidas, no en algo externo, sino en una acción que brota de un corazón renovado. La verdadera señal de la fe es, por lo tanto, la capacidad de cambiar, de renunciar a nuestras malas inclinaciones y de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La profundidad de la conversión, no solo un cambio exterior. La señal de Jonás nos desafía a mirar más allá de las conversiones superficiales, esas que se quedan solo en el ámbito externo. La conversión que Jonás proclamó en Nínive no fue un simple acto de decir lo siento, sino un cambio radical de vida que afectó a toda la ciudad, desde el rey hasta el último de sus habitantes. Esta conversión no se limitó a la realización de rituales, sino que incluyó una reforma profunda del corazón, un arrepentimiento que se manifestaba en nuevas decisiones y en el abandono de los caminos de pecado. En nuestras vidas, esto también es un desafío. A menudo, la conversión que experimentamos es externa. Rezamos más, vamos a misa con mayor frecuencia. Participamos de más actividades religiosas. Sin embargo, si estas acciones no están acompañadas de un cambio interno, de un arrepentimiento genuino, que transforme nuestros pensamientos, deseos y actitudes, nuestra conversión es solo superficial. Jesús nos invita a ir más allá, a hacer de nuestra conversión un proceso de transformación profunda, que toque cada aspecto de nuestra vida. La verdadera conversión no se mide por lo que hacemos solo en público, sino por cómo nuestro corazón cambia, cómo nuestras decisiones son más fieles al mensaje de Jesús, y cómo nuestras vidas reflejan su amor y misericordia. La reacción de la reina del sur, buscar la sabiduría con dedicación. Al mencionar a la reina del sur, Jesús introduce otro modelo de respuesta a la revelación divina. La reina del sur, que viajó grandes distancias para escuchar la sabiduría de Salomón, representa a aquellos que, a pesar de no haber sido parte del pueblo elegido, buscaban la sabiduría y la verdad. Su ejemplo es un modelo de perseverancia en la búsqueda de lo que es bueno y verdadero. Ella no se conformó con lo que tenía, sino que hizo el esfuerzo por buscar algo más. Algo que le diera la respuesta a sus inquietudes. Jesús compara esta búsqueda con la sabiduría que él mismo representa. Si la reina del sur hizo tanto esfuerzo por encontrar a Salomón, ¿cuánto más nosotros, que tenemos acceso a la revelación plena en la persona de Jesús? Debemos hacer el esfuerzo por buscar su sabiduría. La sabiduría que Jesús nos ofrece no es solo una cuestión intelectual, sino una sabiduría que transforma el corazón y la vida. Su enseñanza no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de vivir esa sabiduría a través de nuestras acciones, decisiones y comportamientos. La sabiduría de Cristo, más allá de lo impresionante y lo visibilizado. Cuando Jesús afirma que
Algo más grande que Salomón está aquí. Está indicando que su sabiduría es mucho más grande que la de Salomón, que aun siendo el rey más sabio, no alcanzó la plenitud de sabiduría que él mismo encarna. Jesús es la sabiduría divina hecha carne. La revelación completa de Dios a la humanidad. Él no solo ofrece palabras sabias, sino que su vida misma, su sacrificio y su resurrección, son la máxima expresión de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Jesús no es solo una teoría, sino una praxis, un modelo de vida, que invita a todos a seguirlo. Este mensaje es fundamental, pues a menudo buscamos sabiduría en lugares erróneos. Libros, gurús, filosofías, o incluso modas pasajeras. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la verdadera sabiduría está en Él, y que solo a través de Él podemos conocer la verdadera voluntad de Dios. No necesitamos buscar en el exterior lo que ya está presente en su palabra y en su vida. La verdadera sabiduría está en vivir conforme a lo que Él enseña, en seguir su ejemplo de amor, sacrificio y misericordia. La responsabilidad ante la revelación, un juicio justo. Este pasaje también tiene una fuerte dimensión de juicio. Jesús señala que los ninivitas, los gentiles, se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y la reina del sur buscó la sabiduría de Salomón. Pero aquellos que tienen la revelación plena, como los que lo escuchan directamente a Él, tienen una mayor responsabilidad. Si aquellos que no tenían la plenitud de la revelación respondieron, cuanto más aquellos que han tenido acceso directo a la presencia de Dios, en la persona de Jesús deben responder. La enseñanza es clara. El juicio será más severo para aquellos que han recibido una mayor revelación y, sin embargo, no han respondido a ella. La luz que se nos ha dado nos invita a una mayor responsabilidad. Cuanto más claro es el mensaje, más grande es nuestra obligación de responder con un corazón abierto, arrepentido, y dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo estamos respondiendo a la revelación de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos aceptando su sabiduría? ¿Estamos dispuestos a cambiar y a vivir conforme a su voluntad? La generosidad de la gracia, el desafío de vivir de manera radical. El pasaje de Lucas nos desafía a vivir de manera radical, en respuesta a la gracia que se nos ha dado. La gracia de Dios no es algo que debemos recibir de manera superficial, esperando milagros y señales para validarla. La gracia nos invita a una transformación profunda, que se manifiesta no solo en palabras, sino en obras. Esta llamada a una vida radical implica que, si hemos recibido la verdad, si hemos conocido la sabiduría de Cristo, debemos vivir de acuerdo con ella. Jesús no pide de nosotros solo una fe de palabras, sino una fe de acción. Una fe que transforma nuestra manera de vivir. La llamada es a vivir de acuerdo con lo que hemos recibido. A ser testigos de la sabiduría divina en nuestras vidas y en nuestro comportamiento. La gracia de Dios nos llama a ser fieles y responsables en nuestra respuesta. No solo esperando señales, sino viviendo con fe, esperanza y amor, que son las verdaderas señales del reino de Dios en la tierra. La generación que pide señales. En Lucas,
Jesús señala a la generación que busca señales como una generación mala y adúltera. Esta calificación no es una mera crítica, sino una descripción precisa de un grupo que, a pesar de estar en la presencia de la revelación divina, sigue buscando algo más, algo que validara su fe o que cumpliera su necesidad de certidumbre. La generación de la que habla Jesús no está satisfecha con lo que Él ofrece. Necesitan más pruebas, más evidencias tangibles de que Él es quien dice ser. Este deseo insaciable de señales es una constante en la humanidad. Buscamos una respuesta inmediata y directa a nuestras dudas y temores, esperando que algo fuera de lo común nos confirme lo que necesitamos creer. La sociedad moderna no es ajena a esta actitud. Hoy, más que nunca, el hombre busca señales, milagros y fenómenos extraordinarios que lo lleven a aceptar una verdad más grande que él mismo. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la fe verdadera no se basa en lo visible, sino en la confianza en la palabra de Dios. El reino de Dios no se mide por signos externos, sino por una transformación interna, por la vivencia de la fe en las acciones cotidianas. La actitud de la generación que pide señales refleja una falta de disposición a abrazar la fe genuina. La fe verdadera no exige pruebas para creer. Al contrario, se basa en una confianza profunda en lo invisible, en lo que no siempre podemos comprender, pero que sabemos que es verdad. Buscar señales constantemente puede ser un obstáculo para una verdadera relación con Dios. La verdadera fe requiere abandonar la necesidad de validación externa y entrar en un proceso de transformación interior. El signo de Jonás, la conversión radical. Jesús menciona la señal de Jonás, que se refiere a la experiencia de los habitantes de Nínive, quienes, al escuchar el mensaje de arrepentimiento de Jonás, se convirtieron de corazón y cambiaron su comportamiento. A pesar de ser una ciudad pagana y completamente ajena al pueblo de Israel, Nínive respondió de manera radical a la invitación de Dios a la conversión. La señal que Jonás ofreció no fue un milagro espectacular, ni una señal externa impresionante. Fue la simple y poderosa predicación del arrepentimiento, que fue recibida con humildad y obediencia. En este sentido, la señal de Jonás no es solo un acto externo de conversión, sino una invitación a experimentar una transformación radical en el corazón y en la vida diaria. Es un llamado al arrepentimiento sincero. Un cambio profundo que no solo afecta lo que hacemos, sino lo que somos. La verdadera conversión no es superficial ni momentánea. Es un cambio de dirección en la vida. Un volverse hacia Dios con todo el ser, renunciando al pecado y aceptando la gracia transformadora de su perdón. Jonás, como figura central en la historia, representa a aquellos que, a pesar de sus propias dudas y miedos, obedecen el mandato divino y se convierten en instrumentos de salvación. A través de su mensaje, Dios llega a los corazones de los habitantes de Nínive. Y lo mismo sucede con nosotros. La señal de Jonás es una invitación a un arrepentimiento auténtico y una conversión real, más allá de las palabras y de los gestos vacíos. Este es el tipo de señal que Jesús ofrece.
Una señal que no es visible a los ojos humanos, pero que cambia vidas para siempre. La reina del sur, búsqueda y deseo de sabiduría. En este pasaje, Jesús también menciona a la reina del sur, quien viajó grandes distancias para escuchar la sabiduría de Salomón. Su ejemplo es fundamental porque ilustra la actitud de búsqueda de la sabiduría, algo que no debe tomarse a la ligera. La reina no se conformó con lo que conocía. Hizo el esfuerzo de viajar, de arriesgarse, para encontrar algo que le hablara de la verdad y de la sabiduría que ella anhelaba. Su deseo no era superficial ni trivial. Era una búsqueda auténtica por el conocimiento, que solo alguien como Salomón podía ofrecer. Jesús utiliza este ejemplo para invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia disposición a buscar la verdad y la sabiduría divina. Si una mujer pagana, como la reina del sur, viajó tan lejos para encontrar una sabiduría terrenal, cuanto más nosotros, que tenemos acceso a la sabiduría infinita de Dios a través de Jesús. ¿Debemos buscarle y seguirle? La verdadera sabiduría no se encuentra en los logros materiales, ni en las riquezas temporales, sino en la búsqueda sincera de la verdad revelada en Cristo. Este pasaje también nos invita a la perseverancia. La reina del sur no dejó que las dificultades de su viaje la disuadieran. A menudo, la búsqueda de la sabiduría divina requiere sacrificios, esfuerzos y tiempo. No es algo que venga de manera automática, sino que demanda una entrega personal. Jesús nos desafía a que no seamos indiferentes o superficiales en nuestra búsqueda de la verdad, sino que sigamos el ejemplo de la reina y nos esforcemos por buscar la sabiduría divina con toda nuestra energía y corazón. La sabiduría de Cristo, superando todo lo anterior. Al mencionar que algo más grande que Salomón está aquí, Jesús señala que él mismo es la fuente de toda sabiduría. Salomón, a pesar de su gran conocimiento, no tenía la sabiduría plena que Jesucristo nos ofrece. Jesús, como la palabra encarnada, es la revelación completa de la sabiduría divina. No solo da consejos sabios, sino que él mismo es la sabiduría hecha carne. En él se encuentra la plenitud de la verdad y la gracia que el mundo ha estado buscando desde sus orígenes. La sabiduría de Cristo no es solo una doctrina intelectual, sino una sabiduría vivida. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús nos muestra cómo la sabiduría divina se traduce en amor, sacrificio y entrega. Su sabiduría no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en la acción, en la curación de los enfermos, en la acogida a los marginados, en la predicación del reino de Dios. A diferencia de la sabiduría humana, que a menudo se queda en el plano teórico, la sabiduría de Cristo tiene un poder transformador. Nos desafía a vivir de manera radical, siguiendo su ejemplo de amor incondicional y obediencia al Padre. Cuando Jesús dice que algo más grande que Salomón está aquí, está revelando que él mismo es la culminación de toda sabiduría. A través de él, la humanidad puede conocer el corazón de Dios y vivir según su voluntad. La sabiduría que ofrece Jesús no es limitada ni pasajera, sino eterna y plena. Nos invita a tomar su enseñanza y hacerla nuestra, a vivirla y a transmitirla en el mundo.
La responsabilidad ante la revelación. Este pasaje también tiene una fuerte dimensión de juicio. Jesús señala que los habitantes de Nínive y la reina del sur, que no pertenecían al pueblo elegido, respondieron con fe y arrepentimiento ante las señales de Dios. Sin embargo, aquellos que tienen la revelación plena, como los contemporáneos de Jesús, tienen una responsabilidad aún mayor. El juicio será más severo para aquellos que, a pesar de tener acceso directo a la verdad, eligen no responder. La revelación de Dios no es algo trivial ni algo que debamos tomar a la ligera. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de responder a ella. No podemos seguir pidiendo señales, como si la revelación de Dios fuera insuficiente. Jesús nos llama a una respuesta activa y fiel, a vivir de acuerdo con lo que sabemos, a no quedarnos pasivos ante su mensaje. Este es un desafío para cada uno de nosotros. La revelación de Dios en Cristo exige una respuesta radical, una transformación profunda de nuestra vida. La justicia divina, un juicio según la luz recibida. A medida que avanzamos en el pasaje, vemos que el juicio de Dios será más severo para aquellos que han recibido más luz. Jesús nos está diciendo que la cantidad de luz que hemos recibido determina nuestra responsabilidad. Si hemos sido testigos de su enseñanza, de su vida, de sus milagros, y aún así no hemos respondido, el juicio será más pesado. Esto nos invita a una reflexión profunda sobre cómo estamos respondiendo a la gracia de Dios en nuestras vidas. Este concepto de juicio también nos recuerda que el juicio de Dios no será arbitrario, sino justo. No se basará en la cantidad de conocimiento que tengamos, sino en cómo hemos respondido a lo que hemos recibido. Si hemos escuchado y comprendido la llamada al arrepentimiento y a la conversión, nuestra responsabilidad ante Dios es mucho mayor. Dios, en su justicia, nos llama a vivir de acuerdo con la verdad que nos ha revelado, viviendo la conversión, más allá de las señales. Al final del pasaje, Jesús nos muestra que la verdadera respuesta a la revelación de Dios no es la demanda de más señales, sino un compromiso con la conversión y la fidelidad a la voluntad de Dios. Las señales externas, aunque impresionantes, no son lo que Jesús busca. Lo que Él desea es que vivamos de acuerdo con su enseñanza. Que nuestra vida sea una manifestación de su sabiduría y amor. La conversión que Jesús nos llama a experimentar es una conversión radical, que va más allá de lo superficial y toca el núcleo mismo de nuestra existencia. Este es el desafío de la vida cristiana, no buscar más señales, sino vivir la señal más grande de todas. Una vida transformada por el amor y la sabiduría de Cristo. Esto implica renunciar a nuestra voluntad egoísta, abrir nuestro corazón a la acción de Dios y vivir con un propósito eterno. En lugar de esperar lo extraordinario, estamos llamados a vivir lo extraordinario. Cada día a través de nuestra obediencia a Dios. En Lucas, el texto se centra en la generación que pide señales. Algo que es relevante tanto en el contexto original de Jesús como para nosotros hoy. Jesús, al dirigirse a esta generación,
Señala la tendencia humana a buscar evidencias tangibles y milagrosas de la divinidad antes de creer. Este impulso refleja una falta de confianza profunda en lo invisible y en lo que no se puede medir, como es la fe genuina. En lugar de aceptar el mensaje que se les ha dado, muchos buscan más pruebas, más visibilidad, más espectáculos. Sin embargo, Jesús, en lugar de conceder estas señales extraordinarias, les señala que la única señal que recibirán será la de Jonás. La falsa búsqueda de señales externas. Al igual que la generación de Jesús. Hoy muchos buscan señales externas que validen su fe. Como si la veracidad de un mensaje de Dios dependiera de lo visible o lo espectacular. Las redes sociales, las modernas técnicas de comunicación, e incluso las falsas promesas de curas milagrosas, son ejemplos de cómo muchos buscan lo que pueden ver, tocar y comprobar. Sin embargo, Jesús señala que la verdadera señal es mucho más profunda. La fe que no necesita ver. La creencia que no depende de lo tangible. Esto nos lleva a cuestionar si realmente estamos buscando un encuentro genuino con Dios o si, en lugar de ello, deseamos una validación rápida y fácil, que se ajuste a nuestros deseos y expectativas. Este comportamiento refleja una falta de voluntad para dejarse transformar. Si tuviéramos una fe verdadera, no pediríamos continuamente más señales. La fe auténtica se basa en la confianza, no en la verificación continua. Al estar siempre en busca de pruebas externas, estamos diciendo, consciente o inconscientemente, que la palabra de Dios no es suficiente. Así, de manera indirecta, ponemos en duda el poder transformador de esa palabra. La enseñanza de Jesús, por tanto, es una invitación a una fe más profunda, que se basa en la confianza en lo que no se ve, en lo que no podemos controlar ni manipular a nuestra conveniencia. La señal de Jonás, arrepentimiento y conversión. Jesús les ofrece a los que buscan señales la señal de Jonás, la cual remite al profeta que fue enviado a Nínive. La historia de Jonás es ejemplar en cuanto a lo que significa la verdadera conversión. Jonás predicó a los habitantes de Nínive un mensaje simple pero profundo. Arrepentimiento. Ante la amenaza del juicio divino, el pueblo de Nínive se arrepintió sinceramente y como resultado, evitó la destrucción. Este arrepentimiento genuino, una vuelta sincera hacia Dios, es la señal que Jesús ofrece. No se trata de ver algo extraordinario, sino de responder interiormente a la llamada de Dios a la conversión. La conversión de Nínive es la verdadera señal, porque no depende de fenómenos externos o milagros, sino de una respuesta interna al llamado de Dios. Así como los ninivitas abandonaron sus viejos caminos y se volvieron a Dios, nosotros estamos llamados a abandonar nuestro egoísmo, nuestras pretensiones de autosuficiencia y nuestras falsas seguridades para abrazar una vida de obediencia, humildad y fe. La lección aquí es clara. La verdadera señal de Dios no es la magia de un milagro, sino el poder transformador del arrepentimiento y el cambio genuino en el corazón. La responsabilidad de la generación actual. Cuando Jesús compara a la generación de su tiempo con los ninivitas,
no solo está elogiando la conversión de aquel pueblo antiguo, sino también desafiando a su audiencia. Esta comparación subraya la responsabilidad de la generación que está ante él. Si los ninivitas, que eran paganos, respondieron con fe y arrepentimiento al mensaje de Jonás, entonces la gente de Israel, que tiene acceso a la revelación plena de Dios a través de Jesús, debería responder de manera aún más significativa. El juicio, entonces, no se basa únicamente en el conocimiento que se posee, sino en la responsabilidad que viene con ese conocimiento. Este llamado a la responsabilidad es crucial para nuestra reflexión personal. A menudo, la tentación es vivir con la mentalidad de que, si tuviéramos señales más claras o milagros que presenciar, nuestra fe sería más firme. Pero, Jesús nos desafía a cuestionarnos. ¿De verdad necesitamos señales más grandiosas para vivir según la voluntad de Dios? Si aquellos que han recibido menos han respondido con fe, ¿cuánto más nosotros, que tenemos el ejemplo de Cristo, su enseñanza, su sacrificio y su resurrección? Esta reflexión nos invita a considerar cómo estamos viviendo nuestra fe y si estamos tomando en serio la responsabilidad que conlleva conocer la verdad. La reina del sur, búsqueda de sabiduría. Además de la referencia a Jonás, Jesús menciona a la reina del sur, quien viajó desde lejanas tierras para escuchar la sabiduría de Salomón. Esta mujer, que no formaba parte del pueblo elegido, mostró una sed de sabiduría y conocimiento que la llevó a emprender un largo viaje. Su ejemplo de búsqueda incansable es un llamado a todos nosotros. Estamos dispuestos a buscar la sabiduría divina con la misma determinación con que ella buscó la sabiduría de Salomón. La reina del sur no se conformó con lo que sabía. Su hambre de sabiduría la impulsó a ir más allá de sus fronteras conocidas. Jesús, al comparar la reina del sur con su propia generación, está invitando a la audiencia a reflexionar sobre su actitud hacia la sabiduría divina. Si esta mujer extranjera pudo hacer tal esfuerzo para acceder a una sabiduría terrenal, ¿por qué muchos en Israel no están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para recibir la sabiduría del cielo? El desafío es claro. No podemos ser complacientes o indiferentes. La sabiduría de Dios no llega sin esfuerzo, y es preciso buscarla con todo el corazón. La sabiduría mayor, Jesús, la verdad revelada. Jesús no solo hace referencia a Salomón como el ejemplo de sabiduría terrenal, sino que él mismo se presenta como algo más grande que Salomón. El mensaje aquí es profundo. La sabiduría divina encarnada, la sabiduría hecha carne, está delante de ellos, y ellos no la reconocen. Mientras la reina del sur viajó lejos en busca de la sabiduría de un hombre. Nosotros, que tenemos a Cristo, la sabiduría eterna, a nuestro alcance, a menudo no la valoramos como deberíamos. Jesús es la plenitud de la sabiduría de Dios. No solo en términos de conocimiento, sino también en términos de vida. Vivida de acuerdo con ese conocimiento. El juicio, más luz, mayor responsabilidad. Jesús también menciona que el juicio será más severo para aquellos que han tenido más revelación.
Este es un concepto clave en el cristianismo. El juicio no será al azar, sino que dependerá de cómo respondemos a la luz que hemos recibido. Si hemos sido testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, si hemos tenido acceso a la revelación de Dios a través de la Escritura, tenemos una mayor responsabilidad ante el juicio. No podemos seguir ignorando el llamado divino y esperar ser excusados. La luz que hemos recibido nos compromete a vivir de manera coherente con esa luz. Es una invitación a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. Si hemos recibido tanto de Dios, si hemos sido tan privilegiados al tener acceso a su palabra y a su ejemplo, nuestra responsabilidad ante Él es mayor. No podemos seguir pidiendo más señales, ni esperar que las circunstancias externas cambien para vivir nuestra fe de manera plena. Jesús nos llama a abrazar lo que ya se nos ha dado y vivir conforme a esa luz. La respuesta a la revelación. La lección de este pasaje es clara. No podemos seguir buscando señales externas para validar nuestra fe. La verdadera respuesta a la revelación de Dios es una vida transformada, un corazón arrepentido y una fe activa. Jesús nos llama a vivir según la sabiduría divina que Él nos ofrece, a abrazar el arrepentimiento y la conversión que nos lleva hacia Él, y a vivir nuestra fe con un compromiso radical. De la misma manera que la reina del sur buscó la sabiduría de Salomón, estamos llamados a buscar la sabiduría divina con todo el corazón. Y, como los habitantes de Nínive, estamos llamados a una conversión genuina que no se basa en señales externas, sino en un cambio profundo del corazón. Jesús, más grande que Salomón y Jonás, es la verdadera sabiduría y la verdadera señal que necesitamos para vivir una vida plena. En Lucas, Jesús se enfrenta a una generación que constantemente pide señales, manifestando un profundo deseo de ver algo extraordinario, algo que valide su fe. Esta demanda de señales se ha convertido en una forma de manipular a Dios, buscando que Él se ajuste a nuestras expectativas, en lugar de aceptar la revelación tal como Él la ofrece. La gente pide pruebas, pero no está dispuesta a cambiar. La solicitud de señales, de algún modo, pone en evidencia un problema mucho más profundo. Una falta de apertura a la transformación interna que requiere la fe. Los milagros, las maravillas y las señales no pueden reemplazar la respuesta sincera de un corazón dispuesto a arrepentirse y a recibir la verdad. El mensaje de Jesús, por lo tanto, no se enfoca en las expectativas externas, sino en el llamado a la conversión interior, a la aceptación de la revelación divina tal como es. La búsqueda de señales, una manifestación de desconfianza. La constante búsqueda de señales refleja una falta de confianza en la suficiencia del mensaje de Jesús. Si bien los milagros de Jesús son poderosos y significativos, Él no los realiza para satisfacer el deseo humano de espectáculos. A lo largo del Evangelio, Jesús deja claro que la fe no debe depender de lo visible, de lo tangible, sino de una confianza profunda en lo invisible, en lo que no podemos controlar ni medir. La verdadera fe es aquella que no necesita pruebas extraordinarias para creer, sino que confía en la revelación que Dios
ya ha dado a través de su palabra y su acción en la historia. Es fácil creer cuando lo extraordinario está frente a nuestros ojos. Pero lo más desafiante es creer en lo ordinario, en lo cotidiano. En lo que no podemos manipular. El problema aquí radica en que la generación de Jesús, y de alguna forma nosotros también, hemos hecho de la fe una cuestión de pruebas externas. Queremos ver algo que confirme lo que creemos, pero en realidad, Jesús nos invita a dar un paso más allá de esta necesidad de evidencia. Nos llama a una fe que se basa en la relación con Él, en el seguimiento de su palabra, sin necesidad de que Él tenga que seguir validando su mensaje a través de signos visibles. Este enfoque superficial de la fe pone en peligro nuestra capacidad de crecer espiritualmente, ya que nos lleva a depender de lo inmediato y lo visible, en lugar de desarrollarnos en la confianza profunda, que solo se cultiva en el silencio y la paciencia. La señal de Jonás, arrepentimiento genuino. Jesús, al ofrecer la señal de Jonás, nos recuerda que el arrepentimiento genuino es la verdadera señal de un corazón dispuesto a cambiar. La historia de Jonás es un ejemplo de cómo un mensaje, aparentemente simple, tiene el poder de transformar a una ciudad entera. Nínive, una ciudad pagana, escuchó la palabra de Jonás y se arrepintió, lo que evitó la destrucción. La grandeza de este arrepentimiento no radica en los signos exteriores, sino en la respuesta del pueblo, que escuchó el llamado y lo aceptó, modificando su conducta de manera concreta. La conversión de Nínive se basa en la acción interna de cambiar el corazón, algo que es más profundo que cualquier fenómeno externo. Jesús nos recuerda que la señal de Jonás no es una cuestión de ver algo espectacular, sino de ser transformados por la palabra de Dios. El arrepentimiento genuino, la disposición a cambiar, a dejar de lado nuestras antiguas formas de vivir y actuar, es la verdadera señal que Jesús nos ofrece. Esta señal no es una maravilla visible, sino un acto de obediencia y humildad ante Dios. Esta conversión debe ser nuestra respuesta a la revelación que hemos recibido. La responsabilidad de conocer la verdad. Al comparar a la generación de Jesús con los ninivitas, Él destaca la enorme responsabilidad que tiene aquella generación, que tiene la oportunidad de escuchar el mensaje del reino de Dios. Si los habitantes de Nínive, que no tenían el conocimiento pleno de Dios, se arrepintieron y cambiaron, ¿cómo es posible que aquellos que tienen la revelación de Dios en Cristo no respondan con la misma disposición? Este es un llamado serio a reflexionar sobre la responsabilidad que implica conocer la verdad de Dios. No podemos permanecer indiferentes ante la revelación que se nos ha dado. Esta es una llamada a la acción, a una respuesta sincera y comprometida con el Evangelio. Hoy, igualmente, tenemos acceso a la verdad de Dios a través de la enseñanza de Jesús, la Escritura y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero, ¿realmente estamos respondiendo como deberíamos? La responsabilidad que tenemos de conocer la verdad y vivir de acuerdo con ella es mucho mayor que la de aquellos que nunca la conocieron. Si tenemos la revelación completa, si hemos sido testigos del sacrificio de Cristo y de su resurrección, entonces nuestra respuesta debe ser más radical, más comprometida,
más transformadora. La reina del sur, el anhelo de sabiduría. Jesús también menciona a la reina del sur, quien viajó desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Esta mujer, siendo extranjera, muestra un anhelo profundo de sabiduría. Algo que va más allá de las comodidades de su reino. Ella estaba dispuesta a ir más allá de su zona de confort para acceder a la sabiduría, que podría transformar su vida y su nación. De la misma manera, hoy somos llamados a hacer un esfuerzo similar. No podemos conformarnos con la sabiduría superficial, la que nos ofrece el mundo, o nuestras propias limitaciones humanas. Estamos llamados a buscar la sabiduría divina, que es mucho más profunda, que va más allá de la comprensión humana. La reina del sur es un ejemplo de dedicación en la búsqueda de la verdad. Ella no se quedó en su lugar, sino que viajó mucho para encontrar la sabiduría que necesitaba. Hoy, en nuestra vida cristiana, estamos igualmente invitados a buscar la sabiduría divina, a hacer el esfuerzo necesario para descubrir la verdad que Cristo nos ofrece. La sabiduría de Dios no se encuentra de forma fácil ni superficial. Requiere un esfuerzo, un compromiso diario y una búsqueda constante. Este es un desafío para nosotros, que a menudo buscamos respuestas rápidas, fáciles y superficiales, sin profundizar en el misterio de Dios. Jesús, la sabiduría mayor. Jesús, al mencionar a la reina del sur, no solo pone en evidencia la grandeza de la sabiduría de Salomón, sino que también destaca que él mismo es algo más grande que Salomón. De hecho, él es la sabiduría personificada. La sabiduría que ha venido a habitar entre nosotros. Si la reina del sur hizo un gran esfuerzo por acceder a la sabiduría humana de Salomón, cuanto más debemos nosotros buscar a sabiduría eterna que se encuentra en Cristo. Si los milagros y las señales no son suficientes, debemos darnos cuenta de que Cristo mismo es la mayor revelación de Dios. Él no solo nos da sabiduría, sino que Él mismo es la sabiduría encarnada. Este es un llamado a una nueva forma de ver a Jesús. No es solo un maestro, no es solo un profeta, sino la encarnación misma de la sabiduría divina. A través de su vida, enseñanzas, muerte y resurrección, Jesús nos ofrece la sabiduría que da vida. La invitación es clara. No busques más señales externas. No busques más pruebas de lo que ya te ha sido revelado. Encuentra en Jesús la sabiduría que puede transformar tu vida. Y permite que esa sabiduría guíe todas tus decisiones, pensamientos y acciones. La paradoja del juicio. Jesús también menciona que el juicio será más severo para aquellos que han tenido más revelación. Este principio es fundamental. El juicio no se basa solo en lo que sabemos, sino en lo que hacemos con lo que sabemos. Si hemos recibido la verdad completa de Dios, si hemos sido testigos de la resurrección de Cristo y de la predicación del Evangelio, entonces nuestra responsabilidad ante el juicio es mucho mayor. La revelación que hemos recibido no puede ser ignorada, debe ser vivida. De nada sirve conocer la verdad si no estamos dispuestos a cambiar y vivir según esa verdad. Este concepto es fundamental para nuestra vida cristiana. Si hemos recibido tanto de Dios, si hemos sido tan privilegiados,
en nuestra comprensión de su voluntad. Entonces debemos vivir de manera coherente con esa revelación. El juicio no se trata de una cuestión de ignorancia, sino de responsabilidad. En el momento en que conocemos la verdad, nuestra vida debe ser transformada por ella. La llamada a la conversión. El mensaje final de Jesús en este pasaje es claro. La verdadera señal que nos lleva a la conversión no es un espectáculo externo, sino una respuesta interna a la revelación de Dios. El arrepentimiento genuino, la conversión del corazón, es la verdadera señal que debemos buscar. Los milagros y las señales son solo confirmaciones temporales. Lo que verdaderamente importa es la transformación interior que nos lleva a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este es un desafío para todos nosotros. No podemos seguir buscando más señales, ni pedir que Dios haga más milagros. Para validar nuestra fe, debemos tomar en serio la revelación que ya se nos ha dado y vivirla de manera radical. Este es el camino de la conversión que nos lleva a una vida más profunda en Cristo. Una vida transformada por la sabiduría divina que Él nos ofrece. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.